grandemente. Amén. Gloria a Dios. Con nosotros nuestro hermano Patricio. Levante su mano al cielo, diga: el Señor es conmigo. Levante su mano al cielo, diga: el Señor es conmigo y nada me faltará. El Señor es conmigo y nada me faltará. Amén. Puedo enfrentar el mañana si solo conmigo vas tú, mi Señor. Puedo saber que todo irá bien si mi mano va a tomar a ti, yo confiaré. ¿Cuánto confían en el Señor? Confiamos en ti, Jesús. Pueden caer a mi lado mil gentes, yo sé que Él me sostendrá. Puede golpear a mi puerta la necesidad, mas sé que estarás junto a mí. Por lo que tú eres más
Poderoso eres tú, digno, digno, invencible. Diga conmigo, santo, santo, torre fuerte de poder, bello, admirable. Vamos con sus palmas así bien. Eres mi pastor y me guías con amor. Tú me amas sin proteger, me provees en los bienes y me buscas cuando me alejo de ti. Eres mi Señor, yo te canto a ti, por las maravillas que has hecho, del poco el alcance de mi vida, que tu beso pueda caminar. Y tú eres grande, eso soy eternamente grande. Toda la tierra cantará y sabrá que solo tú eres digno de adorar. Y tú eres poderoso, eterno, soberano y glorioso. Toda la tierra cantará y sabrá que solo tú eres digno de adorar. Y tú eres grande, eso soy eternamente grande. Toda la tierra cantará y sabrá que solo tú eres digno de adorar. Tú eres poderoso, eterno, soberano y glorioso. Toda la tierra cantará y sabrá que solo tú eres digno de adorar. Diga poderoso, poderoso. Tus misericordias son tan grandes y me abrazan como el rebajarte, tanto amor entregaste, tanto amor entregaste. Diga y tú eres grande, eso soy eternamente grande. Toda la tierra cantará y sabrá que solo tú eres digno de adorar. Y tú eres poderoso, eterno, soberano y hermoso. Toda la tierra cantará y sabrá que solo tú eres digno de adorar. Poderoso, tus misericordias son tan grandes y me abrazan como el de mandarte, tanto amor entregaste, tanto amor entregaste. Grande, poderoso eres tú, digno, invencible. Tú eres santo, santo, torre fuerte de poder, bello, admirable. Den un aplauso al Señor. Díganle a su lado, Dios es grande y poderoso. Ahora mira que está a su lado, díganle, mi Dios es el mejor. ¿Cuándo creen que el Señor viene pronto? Yo creo que el Señor viene muy pronto. Su venida está muy cerca. La pregunta del millón es, ¿estamos listos, no? ¿Cuántos se van para el cielo? Amén. Levante su mano al cielo y diga, yo me voy con él. Yo no quiero. Al cielo voy. Diga, me voy con él. Yo no me quiero. Al cielo voy. Amén. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a su mano así.
gozo en el corazón, que levante la mano aquel que tiene gozo. Cuando tiene gozo, que levante la mano y diga fuerte aleluya, aleluya, grito de júbilo, grito de alegría. Eso es, cantemos ahogados, que pronto viene, que pronto viene. Oiga, ustedes están en puro fuego. Sí, vamos a seguir hablando. Pero quiero contarles un poquito algo de mí. Les decía que soy felizmente casado. Voy a cumplir 21 años de matrimonio con mi esposa. Y bueno, hemos dedicado toda nuestra vida, nuestra juventud completa al servicio de la obra del Señor. Y durante 11 años el Señor trató con nuestra vida porque nosotros no podíamos ser padres. Y durante ese proceso vivimos momentos muy difíciles, producto de que tuvimos que ir a médicos, exámenes, gastos, dineros, y finalmente los doctores nos dijeron que no podíamos ser padres. Y en medio de toda esa situación difícil que nosotros guardamos en nuestro corazón, el Señor comenzó a darnos palabra a nuestra vida de que el Señor no iba a dar un hijo, que íbamos a ser padres, que a pesar de lo que la medicina nos pudiera decir o las circunstancias nos pudieran indicar, que el Señor nos iba a dar un hijo. Y comenzamos a caminar en esa fe hasta que mi esposa quedó esperando el bebé. Y fue algo maravilloso porque habíamos experimentado un milagro sobrenatural del Señor en nuestra vida. Y durante los meses y los días que mi esposa, su barriga iba creciendo, yo veía la fidelidad del Señor, su amor, su bondad, y cómo el Señor contestaba y respondía las peticiones de nuestro corazón. Y alrededor de los 5 meses mi esposa pierde ese bebé. Y de verdad que ese momento fue muy difícil para mí, porque la verdad que entré en un conflicto de fe, porque no podía entender cómo Dios me podía dar algo, ¿verdad? Y después me lo quitaba. Y no podía comprenderlo racionalmente. Y entendí de que Dios nos hace pasar por esos momentos porque Él siempre quiere sacar de nuestro corazón aquellas cosas que no le agradan, porque el proceso, el sufrimiento, Dios lo usa para limpiarnos, para purificarnos, para cortar aquellas cosas que no le agradan a Él. Y me recuerdo que mi esposa quedó en el hospital y
Y yo me fui para mi casa y me fui muy, muy triste, enojado con Dios. Apagué mi celular, cerré la ventana, no le quise contestar a nadie y me puse a orar, y en ese orar le expresé al Señor todos mis sentimientos, desde mi rabia, desde mi frustración. Incluso uno torpemente le dice: Señor, te he servido toda mi vida, te he dado todo, pero ¿por qué, Señor? Y llegó un momento en ese quebrantamiento que tuve. Entonces, siempre lo cuento así porque no tenía ya palabras, el piso estaba mojado de lágrimas y de moco. No tenía más nada que decir, estaba completamente vacío. Y yo iba al Espíritu Santo a cantar en mi oído esta melodía que dice: sigo creyendo, aunque nada pueda ver. Sigo creyendo, y se repetía esa melodía. Y cada vez que se repetía en mi oído, era el consuelo mismo del Señor que estaba consolando mi vida y llenando mi corazón y volviendo a llenar mi vida con su presencia. Bueno, pasaron los días, fui a buscar a mi esposa al hospital, llegamos a la casa y con todo el afán de la atención hacia ella, de contenerla, la melodía seguía resonando en mi cabeza. Y un día fue un amigo a visitarme a la casa a ver un tema técnico, cotidiano. Y en un momento era tan insistente esa melodía, yo le dije: ¿sabes qué? Esperame un cachito, voy a agarrar la guitarra y voy a poder hacer esto una canción. Y comprendí de que todas las cosas nos ayudan a bien a los que hemos sido llamados según el propósito del Señor. La fe que usted tiene no es algo que a usted le pertenezca, sino que la fe que está en usted, sino que la fe que está en usted es Cristo mismo en usted. Pero lo que Satanás y las circunstancias quieren destruir en nuestra vida es la esperanza. Porque la esperanza es la gasolina que nos mueve hasta llegar a conquistar lo que el Señor nos ha prometido. Por eso que a veces, cuando hay problemas, no tenemos ganas de orar. Cuando tenemos dificultades, nos sentimos el deseo de poder buscar al Señor, de venir a la iglesia. Hay gente que es así, es porque su esperanza está brutalmente golpeada. Bueno, Dios me ha regalado un hermoso hijo de 9 años. Él se llama Samuel. Y yo quiero compartir con ustedes este testimonio de esta canción que el Señor me permitió vivir. Si hay alguno de los que está aquí quizás pasando momentos difíciles con su familia, con sus hijos que a lo mejor no quieren aceptar al Señor, no quieren conocer al Señor, o sus esposos, o sus trabajos, o sus familias en sus países, yo quiero decirle que mantenga la frente en alto, porque Jesucristo Él es la esperanza viva, y Él está aquí para fortalecer. Esta alabanza dice más o menos así. Cuando no puedo más, sigo
Mire que está a su lado, dígale lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Busque su Biblia, Génesis. Génesis capítulo 12. Vamos a leer los primeros 6 versos. Génesis capítulo 12. Vamos a leer. Si lo tiene ahí, amén. Lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Cierren sus ojitos, oramos juntos al Señor. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo tan hermoso que hemos vivido hasta ahora. Gracias por tu presencia hermosa, Señor, que nos ha reconfortado, que nos ha fortalecido, hemos sido y estamos siendo tremendamente bendecidos, Señor. Muchas gracias por ello, Señor. Oramos, Padre, que tu palabra hoy pueda también tocar nuestro corazón, que tu palabra pueda ser esa espada aguda de doble filo que entre y penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestro espíritu sea completamente tocado por el poder de tu palabra, nuestra mente sea transformada, Señor, y que nuestro cuerpo físico, Señor, nuestra carne pueda experimentar también el poder de tu palabra en nuestra vida. Señor, todo pensamiento, Señor, ajeno a tu voluntad, Señor, lo llevamos cautivo, Señor, a la obediencia de Cristo, a la cruz de Cristo, Señor, y nos declaramos aptos para oír tu palabra. Ten la libertad, Espíritu Santo, para obrar en nuestra vida conforme tú quieras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un aplauso al Señor fuerte, hermano. Muy bien. Quiero compartir en esta hora sobre la fe. Les hablaba yo hace unos minutos de cómo el Señor había hecho un milagro en mi vida, en mi familia, ¿no es cierto? Y en mi vida, en mi caminar como cristiano, he comprendido, hermanos, que el milagro no es el resultado perfecto de la fe. No sé si me doy a entender con esto. El milagro, muchas veces nosotros asociamos el milagro a la fe, pero el milagro no es la fe, sino que es un resultado de la fe. Hay gente que no es cristiana y que ha recibido milagros. Yo no sé si usted conoce alguna historia, pero yo conozco personas que no son cristianas, incluso con el poder de su mente empiezan a dar hasta onda de cretacho, de decreto, salud, hay un sinfín de cosas de religiones media extrañas, y muchos de ellos se autoconvencen y reciben un milagro. Como también en mi vida cristiana he visto gente que ha sido sanada por Dios de cáncer, pero al tiempo se han ido, se han alejado, y la Biblia cuenta también que el Señor sanó a varios leprosos. Y todos en su mayoría se fueron, y solamente uno, ¿verdad?, regresó. Por lo tanto, el sinónimo de la fe no es el milagro. Todos quisiéramos tener un milagro, ¿verdad? Pero a veces el milagro también nos hace ser medios
medios creíditos y no nos damos cuenta y a veces presumimos de la fe. Oh, yo recibí un milagro grande de Dios. Y el hermano que a lo mejor está ahí esperando su milagro, uno inconscientemente lo critica, pero si tu milagro está, algo estarás haciendo mal, que no llega tu milagro. Y mucha gente dice, oh, vamos a estar pecado, por eso no recibe su milagro. Entonces, el milagro en sí no es el resultado de la fe. Lo que Dios anhela de nosotros es que nuestra fe sea una fe madura. Dios quiere que nuestra fe sea una fe madura. Que no solamente nos quedemos o abracemos el milagro, sino que el desarrollo, el progreso de nuestra fe pueda ir creciendo. Y cuando hablamos del progreso de la fe, estamos hablando de la madurez de la fe en nosotros como cristianos. ¿Ya? ¿Me sigue o no me sigue? Entonces, las religiones paganas hacen sacrificios, tienen sincretismo y muchas veces ellos reciben el milagro y hay personas que sirven al Señor por años y no reciben su milagro. Mire, yo en el proceso de que no podíamos tener familia, tenía muchos amigos que tenían 1, 2, 3 hijos y yo me sentía mal porque yo decía, escucha, no tengo fe. ¿Qué pasa con mi fe? Entonces comprendí de que la fe no es solamente el milagro. No solamente el milagro. Y yo quiero compartirles a ustedes a través de la historia y de la vida de Abraham cómo el Señor quiere trabajar nuestra fe. Porque el Señor no quiere solamente que usted reciba un milagro y después se olvide del Señor. No. Dios quiere que usted reciba su milagro, pero cuando Dios lo estime así necesario y en su tiempo para su vida. Amén. Por lo tanto, Abraham, que es el padre de la fe, ¿no es cierto? Abraham es el padre de la fe. ¿Cómo él comenzó a desarrollar su fe? En primer lugar, Abraham comenzó a desarrollar su fe aprendiendo a escuchar a Dios. Voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos quieren tener una fe madura en el Señor? Amén. Un poquito amén. ¿Cuántos quieren el milagro? Amén. Si no hay milagro que la fe madura. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuántos quieren tener una fe madura? Amén. Y también el milagro. Amén. Entonces, para que nuestra fe pueda crecer, tenemos que aprender, hermanos, a escuchar a Dios. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Mire, si no sabemos escuchar a Dios, no vamos a saber dónde tenemos que ir. Dios le habló a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál era el contexto histórico de Abraham? En el capítulo que leímos, Abraham nunca había escuchado de Dios. Nunca se había oído el nombre del Señor. Abraham vivía en un contexto pagano totalmente. Y nunca, mire qué increíble esto, nunca había oído de Dios. Por lo tanto, cuando Abraham escuchó a Dios, su oído se agudizó. Cuando Abraham escuchó a Dios, su oído se agudizó. ¿Qué dice la Escritura? Que la fe viene por el oír la palabra. ¿Y qué hacemos nosotros los seres humanos mayormente? Hablamos más de lo que escuchamos. ¿Sí o no? Entonces, no solamente físicamente, hermano, socialmente, es bueno que comencemos a desarrollar el hábito de escuchar más que hablar menos, porque ¿saben qué? A veces hablamos más y metemos el pie en la boca. ¿Sí o no? Y nosotros los latinos somos especialistas en eso. Somos buenos. ¿Sí o no? Los latinos somos buenos para hablar y para meter el pie. Entonces, tenemos que aprender a desarrollar el hábito de escuchar más que de hablar. Porque la fe no viene con lo que yo digo. La fe viene con lo que yo escucho. Jesucristo en su ministerio habló muchas veces
Oiga, es porque es importante que nosotros podamos aprender a escuchar. Mire, cuando nosotros oramos a Dios, hay gente que se toma su tiempo, hasta su hora, sus 2 horas. Señor, le cuenta todo, te hablamos, te necesito, aleluya, gloria a Dios. Y cuando ya termina su hora, suena la alarma, me levanto y me voy. Finalmente su oración se transformó en un monólogo. Pero nos olvidamos que Dios es un Dios que tiene boca. Y como tiene boca, Él también puede hablarnos. Entonces, qué bonito sería que en nuestros tiempos personales con el Señor no solamente nos habláramos con Él, sino que también comenzáramos a desarrollar el hábito de aprender a escucharle. Dios nos puede hablar de muchas formas, principalmente a través de su palabra. Nos puede hablar a través de la naturaleza. Hay muchas maneras en que Dios nos habla, pero es importante que nosotros comencemos a desarrollar el hábito de escuchar. El Señor a las iglesias de Asia, en Apocalipsis, a cada una de ellas les termina diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice de la iglesia. Por lo tanto, es importante escuchar. Diga al que está a su lado: tienes que aprender a escuchar. ¿Amén? Para que nuestra fe crezca, tenemos que aprender a escuchar. ¿Amén? Tenemos que aprender a escuchar. Entonces, obedecer y escuchar son 2 cosas inseparables. No se olviden de esto: obedecer y escuchar son 2 cosas inseparables. Segundo punto: para que mi fe crezca y madure en el Señor, yo tengo que aprender a obedecer. Nadie comenta. Venga. Tengo que aprender a obedecer. Mire, en el camino de la fe, muchas veces nosotros aprendemos por error y ensayo. Nuestras mayores lecciones de la vida, ¿sabe cuándo son? Cuando nos hemos equivocado. Y a veces nos advierten y dicen: no, ten cuidado, no lo hagas. Y lo hago igual. Y después digo: ¿por qué no escuché? Es porque no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. Entonces, nuestros mayores ejemplos, nuestros mayores aprendizajes tienen que ver con los errores. Y Dios le dijo a Abraham, sal. Y Abraham obedeció, aprendió a escuchar. Pero, mire, yo le voy a decir algo, hermano, que tengo aquí anotado que me causó mucha impresión. Jesús en su ministerio nos habló de la obediencia. Me van a decir: pero aquí se va a escribir, ¿no? Jesús en su ministerio, en los evangelios, Jesús no habla de la obediencia. ¿Sabes de lo que habla mucho Jesús? De la confianza. Y yo aprendí, hermano, cuando nació mi hijo a los 9, 10 meses comenzó a andar por el piso a gatear. Y a los 9 meses un niño no tiene desarrollado el concepto de la obediencia, como nosotros. Entonces, cuando él empieza a gatear, yo lo tomo en un momento y lo pongo en una sillita, lo típico que hace un padre. Y le digo: lánzate. Y él se ponía así, todo nervioso, y no se tiraba. Yo le digo: lánzate, hijo, lánzate. Y en un momento él se tira a mis brazos y yo lo agarro. Y yo dije: oye, pero mi hijo no tiene los 9 meses desarrollado el concepto de la obediencia. ¿Por qué se lanzó a mi brazo? Porque hay un vínculo. Hay un vínculo que es el de padre y de hijo. Entonces mi hijo reaccionó no a la obediencia de lánzate, sino que se lanzó a mis brazos confiando en mi voz. Entonces yo dije: claro, la obediencia muchas veces uno no hace caso, pero porque tiene miedo a que lo castiguen. Porque cuando uno va al centro le dice a los niños: no hagas esto. Y cuando lo hacen, ¿qué es lo que uno hace? Lo castiga. Le quita el celular, ¿verdad? Los niños: pero ¿por qué? Y la obediencia tiene que ver con confianza. Cuando yo fortalezco mi vínculo, mi relación con el Señor, cuando el Señor me dice: ¿sabes qué, Patricio? No vayas por aquí. Yo no voy a hacerle caso a Él porque tenga miedo de que me vaya a caer un rayo o me vaya a pasar el tren por encima. No,
sino que yo voy a hacerle caso a Él porque confío en que el no que me está diciendo Él es lo mejor para mí. No sé si me está entendiendo. Entonces, necesitamos, hermanos, para que nuestra fe crezca, desarrollar el concepto de confiar. Hay gente que no confía ni en su sombra, porque no han dañado, porque le han sido infiel. No confían. Y necesitamos, hermanos, en el proceso de la fe, en el caminar de la fe, necesitamos lanzarnos a los brazos del Señor, creyendo plenamente de que Él nos va a sostener. Sin miedo. Hay gente que tiene miedo, hermano. Tiene miedo y no obedece al Señor, a las cosas que el Señor está incitando en su corazón a hacer. Dígale que está a su lado: yo necesito confiar en el Señor. Levante su mano al cielo, por favor, levante su mano al cielo, cierre sus ojos, cierre sus ojitos, diga al Señor así con sus ojos cerrados: Señor, yo necesito confiar. Necesito confiar un poco más en ti. Me lanzo a tus brazos, en el nombre de Jesús. Necesitamos confiar, pero nuestra confianza se va a transformar en una hermosa obediencia cuando vivamos la plena confianza en el Señor. Amén. Como tercer punto, tenemos que aprender a depender de Dios. Mire, todos estos conceptos uno los escucha siempre, ¿sí o no? Pero, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Porque la vida práctica, la vida de la fe, yo les decía hace un ratito que la fe no solamente tiene que ver con el milagro, sino que la fe tiene que ver con el vivir. Habacuc dice: más el justo por sus milagros vivirá, ¿no? ¿No dice? Más el justo por la fe vivirá. Entonces la fe tiene relación con el vivir. Entonces, depender de Dios, ¿cómo ese concepto lo aterrizamos a nuestra vida? Depender de Dios lo encontramos en Mateo 6:34. Palabras del Señor dice: por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Basta a cada día sus propios problemas, sus propios afanes. ¿Y qué quiso decir el Señor con esto? A veces decimos: oh, el Señor me va a proveer, gloria a Dios. No, pero aquí hay una profundidad maravillosa. El Señor dice esta palabra para traer paz y tranquilidad a sus discípulos, no mañana, sino que en el presente. Se lo explico. Nosotros vivimos atormentados por los errores del pasado. Y a veces venimos a Cristo y nos acordamos de fechorías y las cosas malas que hicimos en el pasado. Y las traemos a nuestro presente. Y vivimos atormentados por las cosas que nos faltan el día de mañana. Pero existe un secreto, hermano. Depender de Dios significa estar consciente de que hoy Dios me está sosteniendo. De que hoy Dios me está regalando la vida, y eso es la mejor bendición que podemos tener en este día. Y eso tiene que provocar en nosotros una palabra que muchas veces nos olvidamos, que se llama gratitud. Por lo tanto, depender de Dios significa ser agradecido hoy. Amén. No sé si me entendí. Depender de Dios no significa declarar y decir: mañana Dios me va a proveer, tengo una deuda que pagar, Dios me va mañana, y estar preocupado finalmente de mañana. Depender de Dios significa respirar y decir: estoy en la casa del Señor, gracias Señor, gracias, hoy estoy con la hermana Juanita. Oh, gracias Señor, porque estoy con la hermana Juanita. Eso significa depender de Dios. El Señor le decía a las aves: miren las aves, no se preocupan de mañana, ¿sí o no? ¿Qué hacen las aves? Viven y disfrutan de su volar. No están preocupados de mañana, ni están atormentados de que en el pasado fueron un huevo y ahora son un pájaro que vuela. No,
¿Está preocupado usted de volar? Hermano, y el Señor dice, y yo me preocupo de esas aves. ¿Cuánto más ustedes que son mis hijos? ¿Acaso no le va a faltar nada a los hermanos? Vuela. Depender de Dios significa volar con libertad y dar gracias. Que las alas de la gratitud puedan verse reflejadas en tu vida diaria. Tú te levantas por la mañana, respiras y dices, gracias Señor, gracias. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. Depender de Dios no es presumir de la fe, hermano. No es presumir de la fe. Depender de Dios es ser agradecido por lo que hoy tengo. ¿Por qué no toca aquí esta ciudad? Dile qué bendición estar contigo. Ahora dile al Señor, gracias Señor. Eso es depender de Dios. El Señor nos dice en 1 de Pedro que debemos echar nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor sabe que vamos a tener que luchar con la ansiedad, hermano. Y sabe que la ansiedad, hay gente que le da crisis de ansiedad. No pueden respirar porque están tan estresados y tan afanados por mañana que se les olvida vivir. Que se les olvida vivir. Mire, si realmente confiamos en el Señor, le vamos a escuchar. Y si en verdad confiamos en el Señor, le vamos a obedecer. Amén. Obedecer y confiar van tomados de la mano. Como último punto, tenemos que en el proceso, en el progreso de la fe, de la madurez de la fe, tenemos que aprender a esperar en Él. Si depender de Él ya es complicado para nosotros, porque nos gusta controlar la vida y tener todo en control. Esperar en Él. Es más difícil. O si no, pregúntenle a Abraham. El Señor le dijo a Abraham que te voy a dar un hijo. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Se lo comentó a su esposa y quisieron ayudar al Señor. Embarrar, ¿qué es una embarrar? ¿No? Embarrar. Entonces aquí hay una lección bonita. Miren, quizá va a sonar un poco duro, pero Dios no necesita su ayuda. Dios no necesita que usted le ayude. Yo sé que es duro, es fuerte, pero Dios no necesita que usted le ayude. Si Dios a usted le dijo lo voy a hacer, Él lo va a hacer. El problema es que yo tengo que permanecer quieto y esperar su promesa. Amén. Y eso nos cuesta. Y nos cuesta mucho. Esperar en Él es la etapa en donde cometemos los peores errores de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque queremos ayudar a Dios. Y el Señor no necesita nuestra ayuda. El Señor solamente necesita que confiemos en Él y esperemos tranquilos y quietos. La espera en el cristiano es el momento más difícil en nuestra vida. ¿Cuántos están esperando una respuesta del Señor? Amén. Y me voy a hacer la pregunta, ¿cuántos están esperando una respuesta del Señor? Amén. Dios no necesita su ayuda. Dios necesita que solamente usted esté quieto. A veces estamos en el proceso de la espera y nos toca vivir en el pozo de la desesperación. ¿Y qué se nos ha enseñado cuando estamos en el pozo de la desesperación? Con todas tus fuerzas, con todas tus uñas, busca la manera de poder subir hasta salvarte del pozo. ¿Sí o no? Pero en ese proceso Dios lo único que necesita es que estemos quietos. Quietos. Porque Dios va a obrar. Amén. ¿Cómo estaba su fe, hermanos? De Berna y de Lausana. Ríos de agua viva, hermanos, ríos de agua viva. ¿Cómo está su fe?
No, la pregunta es si está madura o no. Madurante. ¿Está súper madura? ¿Sabe por qué? Porque miren, sin fe. Pero no la fe que yo creo que es mi fe, sino que la fe que la Biblia me dice. ¿Cómo está nuestra fe? ¿En qué proceso de la fe estamos? ¿Nos cuesta escuchar? ¿Nos cuesta obedecer? ¿Nos cuesta depender del Señor? ¿O quizá estamos en el proceso de la espera, en donde estamos en el pozo de las desesperaciones y necesitamos desesperadamente hacer algo y no? ¿En qué etapa de la fe estamos? Es una pregunta que el Señor nos hace. ¿Por qué no se pone de pie? ¿Puede cerrar sus ojitos por un momentito? Cierren sus ojitos. El Señor está en este lugar. ¿Y sabe lo más maravilloso de todo? Es que es el autor y el consumador de la fe. O sea, hasta aquí el más grande. Dice que le prometió un hijo a Abraham y se lo dio. Está el Dios que estuvo con Daniel en el foso de los leones cuando Daniel podía perfectamente desesperarse, atemorizarse por los leones. Pero Daniel ahí estuvo quieto, estuvo tranquilo, confiando en su Dios. Los jóvenes hebreos, cuando fueron lanzados al fuego, al horno de fuego, podían haber salido disparados de ese lugar porque se estaban quemando, pero ellos entraron ahí con tanta fe porque sabían de que Dios iba a estar con ellos. Y el mismo Dios caminó con ellos. Ese Dios está aquí, ese Dios está contigo para fortalecer tu fe. Cierre sus ojos, levante su mano por un momento, por favor. Comienza a orar al Señor, abre su boca por un momento y dígale: Señor, yo en esta área necesito que tu fe brille en mi corazón. Estoy desesperado, Señor. Yo necesito, Señor, de tu presencia. Dígale al Señor: yo necesito de tu presencia, Señor, en mi vida. Yo necesito, Señor, de tu presencia en mi vida. Necesito que hoy tú puedas tocar mi corazón. Yo necesito que hoy, Señor, tú puedas hacer un milagro, Señor. Si hay alguien que está con alguna enfermedad, es el momento donde tú le puedas decir: Señor, vuelvo a levantar mi voz a ti, Señor, y decirte lo que tú ya conoces, Señor. Yo necesito un milagro. Yo necesito un milagro. Y tú eres especialista en eso. Yo no quiero intervenir en tu propósito ni en tus promesas en mi vida, Señor. Quiero esperar en ti. Tranquilamente, inquietamente quiero esperar en ti. Porque sé que tú lo harás. Porque sé que tú lo harás. Yo sé que cumplirás cada promesa sobre mí. Tú conoces lo que ocurre en mi familia, con mis hijos, con mi esposo. Tú conoces lo que hay en mi corazón. Esa soledad que abraza mi corazón, que me ha llevado a cometer errores que han dañado mi vida. Esos pensamientos
que atormentan hoy mi corazón y me hacen ver tan lejos tus promesas. Mas hoy yo estoy aquí con mis manos levantadas y voy a ti sabiendo que tú me levantarás, que tú responderás, que tú harás un milagro hoy en mi vida, en mi familia. Aleluya. Yo quiero que levantes tu mano al cielo, por favor. Todas aquellas personas que hoy necesiten un toque de fe del Señor. Esas personas que hoy necesitan un milagro. Esas personas que están enfermas. Yo te pido que vengas a altar en este momento. Yo quiero orar por ti en esta hora. En el nombre del Señor te invito que vengas a orar. El altar está abierto para ti. Dios tiene un milagro en tu corazón en esta hora. Dios quiere obrar en tu vida de una manera especial. Vamos, el altar está abierto. Dios está en este lugar.